durante estos días. Hemos hecho el cambio técnico porque la intención, hoy vamos a ir un poco muy al detalle de ciertas obras y entonces hemos hecho el cambio por a ver si se veía mejor y sobre todo porque necesito también señalar con el puntero para que veáis. Hemos hecho lo que hemos podido porque, bueno, no sé, cuando veamos la vista de Béjar y los planos, vamos a ver cómo se ve. Bien, aproximación, el ciclo de conferencias, patrimonio preindustrial de Béjar, en la obra de Turalillo, 1611-1782. El objetivo de la conferencia es hacer un recorrido y examinar el patrimonio industrial de Béjar durante la Edad Moderna. Yo sé que se han analizado muchísimo, sobre todo en el siglo XX y el siglo XIX, pero no vamos más atrás, porque es que hubo un Béjar anterior. Si estamos aquí es porque siempre ha habido algo y alguien antes que nosotros. Y lo vamos a hacer con... antes de la llegada de la mecanización, bueno, no sé si Javier seguro que habla muchísimo de esto, ¿no? 1824, cuando llegaban las máquinas Kosker y la Béjar, es como un poco la fecha límite de la entrada de, digamos, la revolución industrial a la industria textil bejarana. No es exactamente el límite cronológico de las edades históricas, pero bueno, para Béjar en 1824, digamos que es ese límite entre la edad moderna y la industrialización ya del 19 y del 20. Y lo vamos a hacer a través de dos obras pictóricas, dos diseños de la villa, dos vistas conservadas y debidas a la mano de un personaje fascinante que estuvo en Béjar entre 1711 y 1732, que es el pintor italiano Turalillo. No voy a hablar ahora de él porque luego os voy a contar un poquito la vida y cómo llegó a Béjar, etc. Bien, esta la paso rápido, hablo de bibliografía. Yo, junto con mi compañero José Muñoz Domínguez, también miembro del CEP, he escrito varios artículos y os los pongo porque son bastante difíciles de encontrar, porque son congresos muy pues, de molinología, somos molinólogos, somos una cosa muy rara. Y bueno, hemos hablado del tinte del duque, hemos analizado los batanes. De hecho, este artículo está desfasado. Yo mismo y mi compañero José Muñoz Domínguez en algún momento lo tenemos que corregir porque lo que escribimos aquí no es cierto. Pero bueno, eso es debido al continuo avance de las investigaciones, ¿verdad, Carmen? Hay a veces que desdecirse y corregirse. Este artículo, Rey y cuerpo de hombre y tan manirroto que a brazos abiertos abundan molinos y batanes, esto es una frase de Lillos, es prácticamente esta conferencia del 2008. Es un recorrido a través de la aventura Lillos del patrimonio industrial. Este es el plano de 1720 de que voy a hablar también, que encontramos en Chancillería en Valladolid, y bueno, luego hemos analizado molinos y batanes de la época moderna, que también vamos a ver. Nada, bibliografía. Si alguien está interesado, como son un poco difíciles de encontrar, luego me la puede pedir. Vale. He hablado que vamos a analizarlo, el patrimonio preindustrial o industrial de la Edad Moderna de Béjar a través de dos obras fundamentales del pintor Turalillo. La primera es esta, que es el mapa bejarano del río Cuerpo de Hombre, fechada en junio de 1720. Esta obra se encuentra en la Chancillería de Valladolid y es está cosida a un pleito de aguas, en el que se le pide a Turalillo que representa una de las partes para presentar pruebas, ¿no? Y este pintor tan minucioso y tan estupendo nos dejó este plano de 1720 para que os localicéis. Esto es la isla de las Viseras, ¿no? Ahí tenéis el puente viejo, el puente nuevo cruzaría por aquí, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir viendo poquito a poco, vamos a ir analizando con esta obra y con la vista de Béjar, cómo era el patrimonio preindustrial de Béjar antes de toda esa industrialización que se produce en el siglo XIX y en el siglo XX. Bueno, este pintor, además, era muy prolífico en el detalle de las descripciones. Este cuadro es que no lo veis, pero es que tiene medidas. Medidas de pies, medidas de alturas, ahí hay una plomada colgando, y todo está transcrito en las leyendas.
Las leyendas no las veis, lógicamente. Ahora vamos a ver un poquito algunas que he transcrito, sobre todo las importantes que identifican los molinos, los batanes, el tinte del duque, el escaldadero y el río Cuerpo de Hombre, lógicamente. Mirad cómo era la Liseda, totalmente carente de árboles. No hay ni un aliso, era todo rocoso. Bien, detalles de las leyendas, con las plomadas, mapa de Bejarano, río Cuerpo de Hombre. Bueno, es una delicia de detalle analizar estos mapas y a este pintor, porque es que de verdad, ayer descubría que en 1727 había hecho un lienzo también para que mandó a Chancillería Valladolid, pero no un dibujo, sino todo un cuadro que mandó también como una prueba pericial para otro pleito de agua de Endirinal y Casafranca, y no se conserva. ¿Por qué se conservan los planos? Los planos se cosían a los pleitos y eran más fáciles de conservar, pero es que a veces se mandaban lienzos, o sea, se mandaban pinturas, y las pinturas, pues, por los avatares de la historia, han desaparecido. Bueno, pasamos a las leyendas. Esta es la más importante, la he transcrito. Mirad, si nos vamos atrás, todas las letras, la A, bien. La madre del río, el molino que vamos a ir viendo, las pesqueras, etcétera, etcétera. Los guatanes, o sea, da nombres, da medidas, da detalle, da longitudes, es una delicia, porque con todo eso, por ejemplo, mi compañero José Muñoz Domínguez se permite hacer levantamientos de edificios con todo detalle. Bien, he hablado que es un pleito. Un pleito siempre hay dos partes. Siempre hay dos partes litigantes. Este pleito, ahora lo voy a explicar, se debe a este molino batán de Juan del Carpio, que fue antiguo tesorero y abogado de los Reales Consejos, que no tuvo otra idea que romper una pesquera para desviarse el agua para hacer funcionar el molino y el batán. Pero claro, es que perjudicó al batán del duque, al batán del duque. Y ahí se inicia el pleito. El pleito va de 1711 a 1723. Los pleitos son larguísimos. Bueno, parece ser que la justicia esta que ahora funciona mal también funcionaba mal en aquella época, porque es que los pleitos a veces se alargan 50, 60 años. De hecho, este va de 1711 a 1723. Hay una primera ejecutoria, una primera sentencia en 1720, pero el duque, luego os explicaré, la recurre y hasta 1723 no se da una nueva. Bien, pues esta es la otra parte. Ventura Lirios va como a favor del duque, y a favor de Carpio, que era la otra parte litigante, va Manuel Hernández Montero en 1720, que es maestro dorador y fabricante de paños, que seguramente a Carmen le suena bastante. Un maestro dorador que hizo dinero y invirtió en telares. Este cuadro, este dibujo es bastante menor en detalle, pero bueno, también en la Liseda, ahí se ve el Puente Viejo, se ven los edificios que vamos a analizar, y los dos fueron juntos. El juez dictaminó que tal día tenían que ir y levantar las vistas de ojos, y los dos fueron a finales de mayo de 1720. Y se conservan los dos dibujos de las dos partes, la de Lirios y la de Manuel Hernández Montero, la del Duque y la de Juan del Carpio. Este le vamos a pasar, o sea, no le voy a analizar más porque, sí que os he transcrito la leyenda, que es un poco igual. Molinos, patates, por ejemplo, este no tiene medidas, no tiene distancias. Sin embargo, el del lirio es una delicia, o sea, una auténtica delicia. Bien, la zona que vamos a analizar, fundamentalmente, para que veáis un poco la evolución, la zona de los puentes. Mirad, esto es la Liseda en un plano de 1883. El puente nuevo ya está construido, el puente viejo y todo el dibujo que habéis visto, lógicamente en planta. Para que os situéis un poco, toda esta es la parte del tinte del duque, esto sería Musons, todas estas son las naves del día, todo este es el predio de Gosalve. Aquí vamos a hablar mucho, pero me voy a parar porque en la conferencia de mi compañero Juan Antonio, vamos a un poco, entre él y yo hemos hablado y vamos a enlazar, vamos a explicar mucho este predio, yo en la época de la edad moderna preindustrial, y hoy con una documentación muy buena, sobre todo fotográfica, la evolución a partir del 19 y del 20. Bueno, no me paro mucho en estos planos. Aquí veis una fotografía antigua, magnífica, de la zona de la Liseda. Un sol, bueno, árboles ahí
pero ahora donde se ha arreglado todo. Aquí tenéis el Tinte del Duque, aquí tenéis lo que sería el solar de Musons, todo el predio de Bosalve. Aquí las partes litigantes son el molino Batán de Juan del Carpio y el Batán de arriba del Duque de Béjar, que era este y el río. Bueno, zona de Entre Puentes, creo que además, yo no estoy muy puesto, pero creo que actualmente todo esto es la prolongación de la ruta de la fábrica, ¿no? No sé si esto está echado en marcha a corto plazo, sería interesantísimo, luego os voy a decir por qué. Bien, 1968, otro plano. Zona de Entre Puentes, mirad, Puente Viejo, Puente Nuevo, toda la isla de la Visera. Todo esto son los praos, la Tesa, que ya no existe. Hay, bueno, el Tinte del Duque, Bosalvez y los molinos y batanes que hemos visto antes en 1720. Es una delicia hacer estos estudios. Bueno, la gente que, bueno, nos podemos meter en archivos y va documentando cómo ha evolucionado los predios industriales y siempre donde hubo un tipo de molino y batán desembocó o derivó en un gran predio industrial del 19 y del 20, que es lo que vamos a ver un poco hoy. Bien, y la segunda obra que vamos a analizar, el famoso cuadro de la Vista de Béjar. Median 6-7 años, ¿vale? El primero era de junio de 1720, la Vista de Béjar se encarga en julio de 1726 y se va pintando entre estos 2 años. Siento que no se vea mejor, porque es que precisamente lo que quería un poco es ir a detalle, porque este cuadro es una maravilla. Luego os voy a hablar de la historia de este cuadro un poquito, ¿vale? Esta es la segunda obra que vamos a analizar. Lógicamente tiene una leyenda que tiene aquí, ¿no? Y que no todo es patrimonio industrial, pero extrayendo un poco lo que nos interesa, pues estos serían los puntos del recorrido del patrimonio industrial que se pueden observar en el cuadro de la Vista de Béjar. Yo no sé si conocéis el famoso librito este de Ferino García Martínez, ¿no? El paseo por Béjar del siglo XVIII, que ya utilizó este cuadro. Bien. Nunca es suficiente explotar este cuadro, siempre hay alguna sorpresa. Siempre hay alguna sorpresa. Bien, pues Colegio Niñas Ducán, las tenerías, Casas Nuevas, fábrica de sandales, la cañería, más tenerías, Fuente de la Corredera, el río, y Tamarín Roto, que a brazos abiertos abunda su molinos y batanes. Esto tenía un lenguaje, este pintor para ser italiano llegó a tener un conocimiento y un uso del lenguaje del castellano que a veces te produce hasta risa, ¿no? El bosque, tendederos, Puente San Agustín. Bien, son muchos detalles, ¿no? Este es el detalle del lirios de la Vista de Béjar de la zona de la Visera. Esto que tapa luego lo vais a ver, que lo vamos a ver a detalle. Pero aquí veis bajar el río, veis toda la zona de piedra, veis las partes litigantes que eran el molino batán de Carpio, los batanes de arriba y esta parte contra esta parte, porque esta parte había roto una represa y había desviado las aguas, ¿no? Al desviar las aguas, aquí arriba perjudicaba al batán y ahí se inicia el predio. Vale, más documentación gráfica que se conserva. Cosas un poco inéditas, ¿vale? Que he traído para que veáis la importancia que tiene la documentación gráfica, que en Béjar es bastante escasa, y no quiere decir que no se conserve, pero bueno, aquí siempre entra un poco lo que también hemos hablado Juan y yo muchas veces de la explotación de los archivos privados, ¿no? Que deben de tener auténticas maravillas. Bueno, Javier publicó algún plano de Picozos y de... ¿Dónde está Javier? No le veo. Tú me lo dedicaste, ¿no? Pero con todo y con eso sigue siendo escasísima la documentación gráfica con la importancia que tiene. Cosas inéditas, por ejemplo, mirad, esto es una vista de ojos de la zona del río Cuerpo de Hombre cuando se iba a construir el puente de la Magdalena, perdonad, porque nunca me gusta decir el puente de la Magdalena. Eso es una cosa del siglo XX que la gente, bueno, pues por estas cosas del lenguaje de la documentación siempre se le llama puente de la Magdalena. Bien. Se hace una vista de ojos del territorio y se pinta el río, ¿no? Y hay detalles tan bonitos como los molinos. La zona de Navarredonda, el molino del Fraile. Se puede ver ahí. Esto es de un arquitecto muy importante, Juan de Sagarbinaga, que fue maestro mayor de la Catedral de Salamanca,
y que afortunadamente en agosto del 73 vino por aquí porque fue el que realizó los proyectos del puente y nos dejó esta documentación tan rica. Bueno, tiene una leyenda también y es magnífica. Lo que pasa es que no nos podemos parar, ¿no? Algún detalle como los molinos, y este es el río Corcovado. Nos vamos al 20, porque es que de la edad moderna ya no se conserva más. Yo tengo referencias, por ejemplo, Lirios dibujó un plano de la Plaza Mayor cuando se construyeron las casas nuevas que mandó a Madrid, que nunca ha aparecido. Hay referencias a más obras, pero hasta el momento solo tenemos el dibujo del pleito de 1720 y la vista de Béjar. Y luego ya, esporádicamente, van apareciendo cosas del siglo XIX. No sé si tú, Carmen, puedes aportar algo más. Carmen, Javier... Estos es los edificios de maquinaria Carlota Hernández Bueno, el río, con una pesquera, mitad del siglo XIX. Todo esto, si no me confundo, es el antiguo molino Batán de Juan de Morales, que es un personaje muy interesante también, era bejarano, llegó a ser arquitecto municipal en Madrid, a la sombra de Rivera. Bueno, y él hizo aquí mucho dinero, invirtió en Béjar, también se hizo un molino Batán y todo eso derivó, es el polígono industrial, ¿verdad?, de los Hernández Ajero. Este es un edificio que todavía se conserva, un edificio de pisos en planta, no he traído foto, no la podía traer, pero bueno, ahí se ve la entrada de un CAS, se ve una rueda de cárcavo, se ve el edificio maquinario, se ve la salida de aguas, o sea, planos interesantísimos. Nos seguimos yendo al 19. Estos están en Salamanca. El obrador maquinario de Bonifacio y Nicolás Rodríguez, la estambrera. Este es el plano de cuando se hace la estambrera. Magnífico también, porque además se da información de pesqueras, pero en el 19 no me puedo parar. Otro plano, el proyecto de Leoncio Miranda también, de fábrica en el río Corcovado, de 1856, y uno interesantísimo que es el proyecto para hacer, de Ezequiel Illán, para hacer la Illana. La Illana sí se conserva, ahí metida en el complejo de tu familia, ¿no? Ahí está el edificio de la Illana, que es un edificio de pisos, que sostenemos o creemos que es el primer edificio de piso, la primera fábrica de pisos que se hace en Béjar. Posiblemente la estambrera también, se están dando todas las manos en la década de 1850. Bueno, una documentación gráfica riquísima, pero nos vamos a centrar en las dos obras de Lirio, ¿vale? ¿Quién fue el mecenas de esas dos obras? ¿Cómo se contextualiza históricamente y cronológicamente estas dos obras? Pues a la sombra de la Casa Ducal, lógicamente. El 11º duque de Béjar, don Juan Manuel II, que nace en Béjar en 1680, él hereda el ducado bien pequeñito en 1686 por la muerte de su padre, que fue el que murió en Buda, y muere en Madrid en 1747. Un personaje que además lo han analizado compañeros míos, lo vamos a seguir analizando, y yo contextualizo porque durante su ducado es cuando viene Ventura de Guijarros, ¿no? A la sombra de su orden. Rápidamente, ¿cómo describía este personaje San Simón en 1722? Pues gentilhombre de cámara, o sea, bueno, tenía muchísimos títulos en Madrid, gentilhombre de cámara, justicia de Castilla, no es viejo, muy piadoso, amigo de los jesuitas, hombre muy honrado, poco influyente. Este es un diplomático francés que llega a la corte madrileña y lo describe así. Su aspecto exterior es pesado y no promete nada, sí, estaba bastante hablando de el nombre. Tiene gran sentido de firmeza en plan vidas, muy apartado de todo, viviendo a menudo en el campo, muy importante, porque durante su ducado va a haber grandes reformas en el bosque de Béjar, pero además es que se compra una moraleja de Madrid, que tiene que ver un poco con la vista de Béjar, ahora lo vamos a ir viendo. Es rico y muy valiente, bueno, pues tenía rentas por toda España, y bueno, lo de valiente no sé, pero bueno. Y no ha sido bien tratado por su soberano, esto tiene que ver un poco con la guerra de sucesión española, ¿no? Cuando toda la nobleza, unas se hacen austracistas, otras se hacen borbónicas, aquí digo, bueno, no me puedo meter un poco en esto, pero en principio no se decantó bien. Vale, y el personaje principal, Ventura de Lirios, que se hace llamar el sol, la abeja artificiosa. Nunca firmaba sus cuadros, bueno, no lo firmaba. Mirad lo que pone en una de las porras de un hombre de musgo de la vista de Béjar. Artificiosa, apes, abeja artificiosa. Esa era su manera de firmar. Sabemos que nació en Verona hacia 1686
y marcha de Béjar a Zamora en 1732 y allí ya sabíamos este dato por archivo, pero nunca se había corroborado, pero sí que se encontró en Zamora la partida de defunción. Él en algún punto, en 1732, Béjar ya no tenía demasiados encargos y empieza a buscarse la vida. Termina yendo a Zamora y, según el archivero de la Casa Ducal, se cae de un andamio y se mata. Yo eso lo pongo un poco en duda porque la partida de defunción no dice absolutamente nada de que fue un accidente. Sí que dice que murió en pobreza, que se le entierra allí en la iglesia, etc. Vino casado con una italiana, Catalina Mantelli, que muere en Béjar, está enterrada en San Juan en 1733, y tuvo 2 hijas. Esto algún día habrá que tirar aquí del hilo, si se saben datos, pero bueno, a ver si hay descendientes aquí del amigo. Bien, el pintor tiene 3 etapas. Una etapa italiana de formación que desconocemos, él nace en Verona, no sabemos con quién se forma, bueno, se puede especular, pero no podemos entrar. Una segunda etapa madrileña, hacia 1704, que es la primera documentación que hay de él en Madrid, hasta 1711, y la etapa bejarana de 1711 a 1732. Él viene a Béjar por orden del duque en 1711 y viene a decorar el Palacio Ducal. Bueno, a ver si ahora lo vamos a ver. Obras de la etapa madrileña, bueno, pues la batalla de Almansa, que hizo junto con Felipe Palota. Esta está en las Cortes Valencianas, aunque pertenece al Museo del Prado. Está allí colgado un cuadro enorme y magnífico. Y de los fondos del Museo del Prado, el Museo Disperso, el Prado Disperso, que lo llaman, ¿no? En Valencia está. Y aquí ya, en 1709, ya pinta ya tenía sus técnicas de la vista de ciudades, lo que luego desarrollará aquí en Béjar. Ya pinta Almansa, si vais algún día paséis por Almansa en Albacete, se ve perfectamente la montaña con el castillo, bueno, magnífico. Y ya en Béjar, ¿vale? La primera obra donde se le documenta es aquí en el bueno, él llega a Béjar y lógicamente, aunque viene a trabajar para el duque, pues imaginaros un personaje de 1711, un personaje como todo un pintor que viene de la corte madrileña de Béjar, pues tuvo que causar sensación. Y entonces no solo tiene encargos de la Casa Ducal, sino que a partir de entonces las parroquias también tienen de él, ¿no? El primer noticia que tenemos de él de 1711 es el retoque de este cuadro que se quemó en el 36 en el incendio del Salvador. Bueno, dice Costó, sería de Venturalillo, pintor de su idea. Este le conoce muy bien Carmen, que me ha analizado un dibujo de Venturalillos para las reformas del Hospital de San Gil, fechada en 1719, principios de la década de los 20. Publicó junto con Roberto el año pasado una fotografía magnífica del 93, ¿no? También, de 1893, en el que se ve perfectamente lo que se conservaba era el dibujo, o sea, y este es el retablo de San Gil, con las 2 tablas, no nos detenemos mucho. Bien, mirad, más obras que habla en sus cartas. Conocemos a Venturalillo fundamentalmente por las cartas que se pasa entre Béjar y Madrid. Se conservan en el archivo de la Casa Ducal de Béjar. Hay un tomo que están reunidas algunas, pero yo he encontrado algunas más dispersas. Y claro, en esas cartas da una información riquísima. Y habla de obras, del ciclo de San Eustaquio que va mandando a Madrid, de cómo va pintando las cúpulas de los torreones de Béjar, etc. Bien. Y dice, la obra del claustro de San Francisco, 12 varas en cuadro en paredes al óleo. Nadie se ha preguntado nunca de dónde salen estas pinturas. Pues posiblemente son traídas a la mano de Venturalillos. Y ahí están, debajo de los revocos, hay varios niveles de pintura, habría que analizar bien, pero vamos, yo por este tipo de decoración, que se ve perfectamente en otro tipo de cartelas, me atrevería a decir que está la parte de Venturalillos de 1719. Y ahí están. Mirad, antes de meterme con la vista de Béjar, esta es la zona del Palacio Ducal, esto es Santa María, estas 2 torreones con las cúpulas encamonadas se hacen en 1776 y es la obra principal que viene a pintar Lirios a Béjar. ¿Qué pasa? Que en aquella época no era fácil encontrar un pintor, sobre todo español,
que dominaron la técnica al fresco. Entonces, el duque de Béjar, Juan Manuel, termina encontrando a Lirio, que ya había trabajado esta técnica, y le trae a Béjar en 1711, fundamentalmente para pintar por el interior estas dos grandes cúpulas. Esto se pierde en el XIX. Se pierde en el siglo XIX, y aquí veis, esta es la fachada que se conserva del Palacio Ducal, la que da a la carrera, con los cubos, con el jardín del mediodía, y se ven los dos grandes torreones. Vale, os voy a hablar un poquito de este cuadro, porque este cuadro es como la gran obra de Béjar, que bueno, a mí ahora lo voy a explicar, muchas veces me dicen, este cuadro debería estar en Béjar, porque este cuadro. Vale, bien, la vista de Béjar. Aquí tenéis la medida. Este cuadro se encuentra en Sevilla, ¿vale? Yo lo pude ver en todas estas fotografías, salieron de una visita que yo hice en 2007, fue aquello un poco de suerte. No sé si alguien más lo ha logrado, la verdad, a mí me han dicho que sí, pero no, en el momento no ha trascendido que haya, no sé si la gente lo ha podido fotografiar. Yo lo vi con Pepe, con José Muñoz Domínguez, en septiembre de hace bastantes años, en septiembre del 2007, y pudimos realizar esta fotografía. Pena de no ir con un fotógrafo profesional, porque es que es una delicia. Lo tienen allí en su salón. Allí, bueno, tuvimos que retirar jarrón y todo para poder fotografiarlo. No es un cuadro pequeño, es un cuadro de más de 1,5 metros por casi 3 metros. Y es, bueno, aquí os lo digo, esta es la carta exacta donde el duque se la manda a pintar. En julio de 1726, ya llevaba unos cuantos años en Béjar, ya había terminado el ciclo Samustaquio, ya había pintado el palacio, y bueno, el duque le iba encargando cosas. Y dice que por favor procure sacar un diseño de todo el país del Monte de Béjar con el teatro hermoso de toda la gente que se junta a las fiestas de Nuestra Señora de Castañar, pintando la ermita y la plaza inmediata a ella, con la fiesta de toros, y la gente en los tablados y subida a los castaños, de manera que forme un paisaje natural y muy agradable a la vista. Y este dicho lienzo lo deje todo y le empiece para que, renovando las especies de septiembre, otra vez, del año 27, con la nueva fiesta de toros, salga a lo muy natural. De hecho, sabemos que Lirio subió a la fiesta a hacer apuntes del natural. En el año 26 se desplaza a la fiesta. Mirad, esta es la ermita del Castañar. No tiene, está tapada por un árbol, pero no tiene, por ejemplo, el camarín. Y aquí veis, porque el cuadro no tiene ni una sola persona en Béjar. No hay ni una sola figura humana. Están todas donde dijo el duque que tenían que estar. Y el pintor está ahí subido a un árbol, tomando apuntes del natural. Mirad la plaza, cuadrada. Actualmente se conserva esa esquina, la Pedrera. Una plaza cuadrada. Bueno, mirad, la gente subida a los árboles sin pagar la entrada. ¿Sabéis cómo la llamaba Lirio? Las ardillas humanas. Encontré en El Salvador, yo no sé si te has topado tú con ella, Carmen, también te has topado, ¿verdad? Un acta de defunción de uno que se cayó y se mató. Y entonces el acta de defunción dice, viendo la fiesta de toros, se cayó el castaño y ahí pues, se quedó. Era también de 1700, no recuerdo, ¿no? Has topado con ella también, ¿verdad? Curiosísima esa. Bien, pues un detalle. Por eso queríamos proyectar este cuadro un poco en grande, por el nivel de detalle que tiene, ¿no? Es interesantísimo ver cómo era Béjar. Mirad esa ermita de Castañar. Ahí tenéis el antiguo torreón, tenéis la entrada con los 3 escudos. Ahí tenéis el teatro cómico, la plaza, es que es magnífico, o sea, es magnífico. Mira, taló hasta los árboles para que lo pudieseis ver. Bien, ¿y qué pasa con la vista de Béjar? Lo que os decía antes. Mucha gente me ha dicho, es que este cuadro, la gente que ha logrado, no sé si verlo, analizarlo, dice, este cuadro debería estar en Béjar, porque es que es un documento magnífico para la historia de Béjar, porque una vista de un cuadro del siglo XVIII con una representación de una veduta o de una ciudad tan a detalle y tan interesante, pues debería estar en Béjar. Sí, vale, el cuadro se pinta en 1726-27 en Béjar, pero rápidamente se va a este palacio. Esto es la moraleja madrileña, o sea, la moraleja de la Pantoja. Pues ahí el duque de Béjar le compra al conde de Puño en Rostro, le compra esta finca de recreo
que la transforma durante toda la época de 1720. Acordaros que antes decía la descripción de San Simón que era gustoso de estar en el campo, ¿no? Bien, pues os enseño este cuadro porque la vista de Béjar, bueno, esto es una cacería, ahí está el duque, bueno, Carmen también conoce muy bien este cuadro. Yo solo lo traigo porque me interesa, porque el lienzo de la vista de Béjar se pinta en Béjar en 1726-27, atrás, y rápidamente se va a este palacio. Lidia lo manda a Madrid y en un inventario de 1778, en lo que se denomina el Cuarto Nuevo, aparece una mesa de pino, 12 taburetes de tijera, un cuadro grande de la Villa de Béjar, otro mediano de la de Belalcázar, 4 grandes iguales con marcos dorados, todos antecedentes de las dehesas de Estena, Cíjara y la del Bodegón y la Villa de Gibraleón. O sea, el duque de Béjar se había llevado el cuadro a la Moraleja y se había hecho en una estancia, digamos, había recreado todas sus posesiones principales, las dehesas extremeñas y andaluzas, Belalcázar y el cuadro de la Villa de Béjar. Y ahí estuvo el cuadro en 1778. Ahí está. Nunca estuvo en Béjar, se pintó en Béjar, pero el cuadro se ve de Béjar, se envió a Madrid. Bueno, la vista de Béjar permaneció en las colecciones madrileñas del duque de Béjar hasta el año 1896. ¿Vale? De 1778, bueno, en 1777 muere el último Zúñiga, don Joaquín, y la casa de Béjar pasa a Osuna. Y con toda la herencia, pues pasan la mayor parte de las posesiones. El cuadro pasa a la casa de Osuna, ¿no? Año en que es sacada a la venta en pública subasta en la moneda de bienes de la casa de Osuna, que se celebra en el Palacio de la Industria de las Artes de Madrid. 1896, esta moneda, esta venta de bienes, hubiera sido el momento perfecto para que los alcaldes de Béjar o de aquel momento, la administración de aquel momento, hubiera ido a aquella moneda y hubiera dicho, vámonos a comprar este cuadro. Pero no. El cuadro lo compró Eduardo Ibarra y su mujer Guadalupe de Pablo. Esta gente ya, bueno, eran navieros sevillanos, importantísimos. También son los Ibarra de la mayonesa y de toda bueno, claro, esa gente lo va a derivar un montón de empresas. Vale. Quienes por herencia lo ceden el lienzo a sus sobrinos doña Guadalupe Lafite Vázquez y Alejandro Robino Oporne. Lafite, Oporne, apellidos de la nobleza andaluza, que se lo ceden a su vez y se lo regalan a María Teresa Lafite Vázquez, hermana de anterior y mujer de don Pedro de Alcántara, Roca y Togores y Tordesillas, que es el 18 duque de Béjar. Y ahí vuelve el cuadro a la casa ducal de Béjar. Ahí vuelve el cuadro a la casa ducal de Béjar. Lo compra la familia Ibarra, pero por herencias interiores termina siendo otra vez propiedades de la casa de Béjar. Había un interés, claro, ellos era Béjar, pues, bueno, qué interesante, qué regalo tan bonito, ¿no? Tan apropiado. El actual duque de Béjar es el que sigue teniendo el dinero. Y son Roca de Togores. Pedro Roca de Togores. Creo que son sus padres o sus abuelos los que estuvieron serían sus padres, digo yo, en la coronación del 46, vinieron a Béjar, en la coronación de la Virgen. Bien. Pues ahí está, en la familia Roca de Togores, en la familia de otra de los duques de Béjar, que no tiene nada que ver con los Zúñiga. ¿Y cuándo se recuperó para Béjar? Bien, en el año 2930 se celebra la Exposición Iberoamericana de Sevilla y el cuadro es expuesto en la Casa Romántica. Es expuesto en una sala dedicada a la tauromaquia. Les interesaba mucho esa zona de la Plaza Cuadrada porque no hay vistas tan antiguas que representan un poder. Bueno, es una fiesta de toros, ¿no? Y tan curioso. Bueno, pues ahí se puso. Y al que llamaron de Béjar fue a Emilio Muñoz. No sé quién le dio la pista, pero a Emilio Muñoz se le da la pista de que ese cuadro está puesto en Sevilla. Él no puede bajar en el año 30, sé que baja a finales del 31 y sé que lo fotografía. Y publica en enero del 32 una reseña en el Béjar de Madrid. Una magnífica reseña del cuadro. Ahí va. Bueno, y por último, yo sé que el cuadro en el año 45 se vuelve a exponer. Se vuelve a exponer en otra exposición dedicada a la tauromaquia. Y desde entonces creo que ese cuadro no se ha vuelto a exponer. De hecho, sabemos que se le ha pedido a la Casa de Béjar, a los duques actuales, que lo cedan para alguna exposición por su interés y no lo ha cedido.
¿Queréis saber por qué nos dijeron a nosotros? Porque tienen que romper una ventana de la fachada de su casa para sacar el cuadro. Supongo que se podría enrollar yendo técnico y tal. A ver, era un poco peregrina aquella en 2007 cuando nos lo contaron, ¿no? Pero desde entonces, del 45 ahora, el cuadro yo creo que no ha vuelto a ser expuesto. Está en manos privadas, de las colecciones suyas. Y bueno, esta es la historia un poco de ese cuadro, ¿no? Ese cuadro que se pintó en Béjar, que terminó en La Moraleja, que terminó vendiéndose en 1896 la moneda de Osuna, que recae otra vez la casa de Béjar, y que lo rescata para Béjar Emilio Muñoz. Un personaje súper interesante, ¿verdad? Yo creo que tú escribiste, ¿verdad? Un personaje que yo creo que todavía no se ha andado bien en él. Mirad, este es el catálogo de las piezas del 96, y con el 236 ahí está, catalogado a la vista de Béjar. Mirad, se está vendiendo la vista Gema León, la de Belalcázar, los que visteis antes ahí se está vendiendo. Vale, vamos a ir un poco de prisa. Mirad, bueno, otro cuadro de Eleuterio Boiza del catálogo. Bien, volvemos a las dos piezas principales, 1720, 1726. Vamos a ir un poco a detalle. Mirad, el pleito. Vamos a empezar por este edificio, ¿vale? El Molino Batán de Juan del Carpio, de 1720. Esto, que son antiguos molinos, en el 18 se hace una cosa híbrida que es muy propia de Béjar, se ve en muy pocos sitios, que es el reaprovechamiento de un edificio industrial con energía hidráulica, antiguo molino, y con una sola rueda y un solo cárcavo y un solo caz y socar, se hace un molino y un batán. O sea, se muele trigo y se abatana, ¿no? Esto ya bastante avanzado para aquella época. Bien, este es el de Juan del Carpio. En el detalle de 1720, mirad, esta es la entrada de agua, mirad las salidas de agua. No voy a hablar de molinos, ¿vale? Solo me voy a centrar en la actividad textil, en los batanes. Las ruedas de molino son molinos hidráulicos, se hacía harina de trigo. Bien, mirad las medidas. Bien, están todas las medidas en varas. Todas las medidas en varas. Esta sería la cara sur con los desagües, y en la vista de Béjar la cara norte, molino, batán. Mirad, con la entrada de agua. La otra fachada es esta, que se ve en 1720. Bien, este es el propietario que origina el pleito al romper la pesquera, al desviarse el agua, ¿no? La quiere para su molino batán, pero perjudica al batán del duque. En 1720, la primera ejecutoria, en la primera sentencia dice que, bueno, que lo hagan a 24 horas cada uno, pero el duque dice que no. Y protesta. Y en 1723 se le condena al silencio perpetuo a Juan del Carpio. Había ido contra un duque de Béjar, ¿no? ¿Cuál es el gran argumento? Bueno, pues el duque de Béjar logra demostrar que el agua es suya. Que el agua es suya, la nieve era suya y el agua es suya. Y que eso data de la época de la permuta de 1396 con Fría, que es una herencia que tenía dentro de su permuta. Entonces, claro, eso es mover influencias, y al final este hombre, Juan del Carpio, que había sido su tesorero y era abogado de los Reales Consejos, se le condena a silencio perpetuo y tuvo que dejar sin actividad su molino batán. Mira, la reconstrucción que hizo José Muñoz, mi compañero, a través de medidas. O sea, esta es arquitectura popular. Son edificios de mampostería con sillares de esquina, a 4 aguas o a doble agua, dependiendo del tamaño. Ahí ves el la entrada de la regadera, el cárcavo, cómo seguía el otro cárcavo, y cómo se movía un batán y cómo se movía un molino. Esta dualidad funcional se ve en poquísimos sitios de España. Esto era una idea empresarial magnífica, o sea, con un solo torrente de agua y 2 actividades industriales. Muelo harina y abatando paño. Vale, esto es un batán por fuera, arquitectura tradicional, pero ¿cómo eran por dentro? No, sí que Javier, ¿verdad? Yo te he leído a ti que tú lograste ver un batán de Mazos en Béjar. Sí.
Estaba en Gosalvez, ¿verdad? en el edificio ese que hay de frente al puente viejo, que se quemó, o lo quemaron. Se quemó ahí el batán, Y se entiendo. quemó, era de madera. Vale, ¿por qué digo esto? Porque no se conservan, sí que se conservan en España bastantes batanes de mazo, pero en Béjar han desaparecido y Javier logró ver uno. Imaginaros tener un batán de mazos en el Museo Textil, que hemos perdido muchísimo patrimonio. Luego cuando veamos Fin del Duque lo vemos. Intenta tirar de tratadística de la Edad Moderna para enseñaros cómo era un batán. Rápidamente, entrada de agua, rueda de en la rueda hidráulica, en la anteleva, el eje de transmisión también con leva y dos mazos. ¿Vale? Sabéis lo que era batanar un paño, ¿no? Casi todo. Bueno, era a base de golpes, lavarlo, desengrasarlo, curtirlo en una pila. No me puedo extender mucho en esto, bueno, esta es el caballete. Mirad, más tratadística de cómo era por dentro un batán. Ahí tenéis la pila, ahí tenéis los mazos, ahí tenéis la rueda. Esto es de principios de... Este dibujo se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, lo que tiene un libro de ingenios y máquinas de Pedro de la Stanosa. Dibujo magnífico, ¿no?, de cómo era un batán antiguo. Evocábamos aquel capítulo del Quijote en el que se asusta a Sancho el ruido de los batanes. Porque, imaginaros esto funcionando toda la noche, el ruido que producía. Bueno, mirad, ahí tenéis la pila, el paño, los dos mazos, las levas, la rueda hidráulica. ¿Por qué era tan importante un batán? Porque era un edificio que no se podía... a ver, el batán es una fase de los acabados de la industria textil, es una fase ya de la final, con la fecha, la pintura, bueno, cuando el paño ya está hecho. Y había que hacerlo siempre en ribera, en un edificio propio, en ribera, con energía hidráulica. Entonces, no todo el mundo se podía permitir una estructura, tener un edificio propio para batanar, no todos los fabricantes. Y durante toda la edad moderna, los batanes casi siempre no son ni siquiera de los fabricantes, sino están en manos de la gente adinerada, o sea, de los hidalgos de la villa. Eran los tesoreros, era Juan de Morales, que había hecho dinero en Madrid. Sí que en 1706 se construye el batán de San Francisco, que lo hacen en Picozo para la fábrica de Sayales. Pero vamos, era una estructura que no se podía permitir cualquier fabricante. Esto va a hablar bien Juan Andella. Mirad, la zona entre puentes, ¿cómo evoluciona? Un antiguo batán, un molino batán. Está aquí, esto es el tinte del Duque, esto es la isla de la Iseda. Esto es en la época moderna, ¿vale? El batán que estamos viendo aquí, cómo va evolucionando en el siglo XIX, cuando ya está en manos de los Gosalvez, y en el siglo XX. Como siempre hacemos la lectura de un antiguo molino batán, se desarrolla luego posteriormente una de las grandes empresas textiles de Béjar. Eso se ha podido hacer en numerosos predios industriales. Ir documentando, es muy difícil documentar los molinos de batanes antiguos, pero lo que lo hemos podido hacer es una lectura magnífica. Todo esto lo paso por encima porque esta conferencia de mi compañero Juan Antonio. Este predio lo van a analizar a detalle. Vale, el batán de arriba, otra estructura, mirad, la entrada de agua, la salida de agua, aquí dentro había el ingenio de madera, y esto se originó en 1595 del antiguo molino de Teresa de Oviedo. Voy a ir un poco rápido porque solo me extiendo bastante. El batán, con una ampliación, 6 años después, ahí lo veis, soltando agua, entrada de agua. Bien. Otra reconstrucción del batán de arriba, de mi compañero Pepe. Mampostería, sillar de esquina, caída de doble agua, era arquitectura tradicional tampoco. Solo hay un edificio en Béjar de la época moderna que se permitió la licencia decorativa, que es el Quinterito, que puso escudos. ¿No? Escudos que muchos se conservan, pues bueno, los habéis cambiado, Carmen, no sé dónde están, si esos han llevado ahí a... Eso sí. Siguen en el convento, ¿vale? Os pregunto a vosotros porque yo vengo de Madrid y muchas de estas cosas no sé cómo están a última hora. Vale, más molinos y batanes que se ven en los detalles. Mirad las medidas de distancias de pies. O sea, es que es magnífico. O sea, mirar cómo con una sola entrada de agua, que era esta, se movía un molino y se movía un batán y soltaba otra vez el agua al río. O sea, lo tenían bastante bien organizado. Son estos dos.
de Pedro García Duro y Francisco Reguijo, y ahora luego vamos a ver el tinte del duque. 1753, 6 batanes había en Béjar, el de Convento de San Francisco se hace en 1706 y hay restos en Picozos. Esto se lo hizo solo para el uso de la fábrica de Saviane, que luego la veremos, y hay restos, vamos, hay restos. Se pidió el terreno en 1706 y a partir de ese momento. El de Diego de Medina, que está sin uso, es el de Juan del Carpio, ¿vale? Que en 1753, por aquel pleito, seguía sin uso. Y otro batán muy importante, que es el batán de abajo, que también era de la Casa Ducal. Este se lo piden hacer los fabricantes años después, en 1753, porque había un gran tapón en el batanado de paños. Entonces los fabricantes le dicen que necesita, de alguna manera hay que desatascar aquello y hay que hacer otro batán. Y se hace un batán que, bueno, luego se explota mediante arrendamientos con doble pila, ahí tienen las dos salidas. ¿Qué es esto? El Museo Textil. Ahí está el batán de abajo. Y estas eran las grandes rentas que habíamos visto, era un hombre rico, ¿no? De aquí sacamos las grandes rentas el duque de Béjar. Bueno, pues todo el predio, que luego es el Tinte Gilar, etcétera, etcétera, todo el predio del batán de abajo es el Museo Textil. El escaldadero. El escaldadero es un lavadero de lanas. ¿Alguien sabe este edificio? Bueno, es que esta foto es antigua porque ahora se usa el puente de madera a la lisera. Este es el lavadero de Arias de 1871, que también suscitó un gran pleito porque todo esto era zona del común. Aquí venían a lavar y venían a... Y cuando el amigo Cipriano Rodríguez Arias se hace el lavadero, se lo hace tan grande que la gente le dice, ¿dónde vas? Que te estás cogiendo terreno que es de todo. Bueno, no profundizo sobre eso, pero ese es el lavadero, el escaldadero. Perdón un momento. Porque en la imagen del plano, no, nada. Se ve pequeñito. Ojo. ¿Por qué hay un ojo? Porque hay un ojo. Bueno, esos son los detalles del lirio de donde dice que toma las vistas de ojo. ¿Dónde se sitúa? ¿Dónde se sitúa? Que no, claro, eso es... Pero él dice, poner aquí el ojo, que es donde me he puesto yo a dibujar. Bueno, pues el escaldadero, el lavadero de Arias. O sea, es muy interesante hacer esta lectura de lo que había y lo que hay. Y bien, vamos a ir a una estructura fundamental que se ve en las dos obras, que es el Tinte del Duque. El Tinte del Duque, cuya fundación se hace en 1592, se explota, es un monopolio. El Duque de Béjar controlaba la producción de la pañería, controlando un proceso del acabado, que era la tintura. O sea, el agua es mía, el tinte es mío, fabricad todo lo que queráis, que toda esa producción de paños tiene que pasar por mi tinte. Y nadie más puede tinturar lana ni paño en esta villa, porque el agua es mía, ¿no? Entonces, bueno, no había privilegio, habrá privilegio posteriormente. Bien, hay un monopolio durante todo el siglo XVII-XVIII. Solo le concede a un tesorero, a Juan Tellez, en este periodo, solo le concede un privilegio, es un personaje muy cercano al duque de Béjar, y le concede un privilegio de poner caldera propia al lado del tinte del duque. Es el único privilegio que hay a un personaje hasta esta fecha de 1782, en que bueno, ya la Casa Ducal, el último duque Zúñiga ha muerto, y es la primera vez que por privilegio real se le permite a Diego López tener tinte propio. De 1592 a 1782 fue un monopolio absoluto de la Casa Ducal de Béjar. El control de la producción por un acabado, por la tintura. Y bueno, desde 1782, se administra mediante arrendamientos, la sociedad Faure José Rodríguez, etc., hasta que en 1869 lo compra Cipriano Rodríguez Arias. Y de ahí pasa en 1942 a la familia Gutiérrez. Y será hasta entonces, hasta el 2001, del 42 al 2001, cuando está en manos de esta familia. De esta fecha a esta fecha es un edificio industrial con uso ininterrumpido y con superposición de estructuras, desde finales del siglo XVI hasta el siglo XXI. En este año, ahora me voy a poner un poco crítico, con nocturnidad y alevosía se tira el tinte del duque. Para mí es la gran pérdida patrimonial del siglo XX en Béjar. Y ahora voy a hacer por qué.
Aquí está reflejado, mirad, este es el tinte del Duque en 1720, se ve un pórtico que ahora vemos, se ve la leña apilada para las tinas. Este es el detalle de 1726 en el que se ve la ampliación del tinte Tellez, ese privilegio que entre este año y estos dos se había producido ese privilegio de poner caldera propia a Juan Tellez y se ve esta ampliación. Mirar toda la leña, está marcada con el número 26, se ve un poquito el pórtico y era el único edificio que tenía licencia decorativa en los escudos que hemos hablado antes. Vale, mirad, ahora me voy a esa lista. Mirad, hay una tasación de 1748, cuando muere don Juan Manuel II, que se hace una tasación de todos sus bienes libres y se describe el tinte del Duque. Se dice que los tasadores pasaron al sitio de la corredera y más allá del puente que está sobre el río Cuerpo de Hombre, en un teso que da vista al prado que dicen de la Justa, propio de dicha villa, y al referido bosque donde están los que dicen los tintes para la Real Fábrica. Y reconocida esta casa, reservando el aprecio de calderas, para quien lo entiende, o sea, luego posteriormente vienen los caldereros a hacer la tasación del interior, que no tiene alto alguno y consta de 4 puertas. Hallaron estar construidas de unas paredes de cal y canto labradas todas las portadas, con un pórtico que hemos visto antes. En la principal, y todas muy fuertes, hecho los cómputos, reglas y bueno, la tasación de 50.000 reales de Bellón. Juan Antonio, fuiste tú, ¿no? Lo publicasteis. Este pórtico se ha conservado ¿hasta qué año? O estas columnas, o se conservan, digamos. Hasta que se tiró, hasta que se, 2001. Pero se supone que están en algún lado. Se supone. Hay fotos de estas columnas, de este pórtico, que se conservó hasta el siglo XX. ¿Qué importancia tiene el tinte del Duque con respecto a esta obra que deja aquí? Que le deja? Bueno, era una industria, era una instalación fabril que no se nutría de las aguas del río, sino que del sobrante, del estanque, del bosque y un estanquillo que hay más abajo, mediante una regadera, venía a parar al tinte. Imaginaros qué bonita la lectura turística que hubiera tenido conservarse el tinte, con todo lo que supone el bosque ahora, hacer esta lectura conjunta de los dos monumentos. Cómo los sobrantes de agua de un monumento del siglo XVI van a dar uso, la importancia del agua, el río como eje patrimonial, la nieve, la naturaleza, la industria textil. O sea, bueno, no es la primera vez que se habla de todo esto. Pero aquí está muy constreñido el cuadro porque, claro, Guillermo no podía pintar todo, pero sí pinta la regadera que llega al tinte del Duque. Es una de las pocas industrias textiles de la época moderna que no estaba en ribera, que no se nutría de cafés y de socaces de entrada de agua del río y se nutría de aquí, del bosque. Mirad qué bonito el bosque, mirad la fuente de la Sabana encendida, tirando agua, ¿no? Mirad el estanque, con el cubo del desaguadero. Por eso queríamos poner estos detalles, porque es que es muy bonito verlo. Mirad ahí el templete pétreo, ahí tenéis el palacete, la casa del bosquero. Mirad, estos son los arriados, los pensiles y la primera terraza del jardín, que era el jardín romántico, mirad cómo estaba en aquella época. Y aquí está la huerta, con las dos entradas de la Justa y con todo el monte. Mirad, una ardilla humana. Este cuadro de detalle es una maravilla, o sea, una maravilla, porque es magnífico. Este ya lo he oído. Bueno, se conserva mucha documentación del tinte del Duque, pero muchísima documentación, y afortunadamente a veces gráfica. Mirad, esto es el diseño de una horneadura de cantería que se hace en 1741 y que hace Juan González, ¿vale? Para poner una caldera de estaño, para calentar por debajo con la leña que hemos visto apilada y para hacer la tintura de la lana. Fijaros muy bien en estas horneaduras y en esta cantería, ¿vale? 1741. Se conservan diseños de 1776 de calderas de estaño. Y bueno, esto es un plano del tinte del Duque de 1849, que también apareció en la casa en el archivo de la Casa de Béjar. Se ve fatal, esto algún día habrá que pedir una foto mejor. Aquí se ve perfectamente, se ve el tinte antiguo, el tinte Tellez y las ampliaciones de Faure de 1836, de cuando estaba arrendado y cuando se van haciendo las transformaciones. Todas las regaderas, mirad aquí a detalle. Este es el edificio antiguo y el tinte Tellez.
los dos edificios y las ampliaciones. Mapsa, la antigua Mapsa, estaría aquí. Una recreación de mi compañero José Muñoz Domínguez. Y una foto muy bonita, bueno, una foto conocida además. La única chimenea de planta cuadrada que se conserva en Béjar. Mirad, todo este es el conjunto antiguo. Esta es la casa de Faure de 1846, cuando pide terreno y se le permite construir. Aquí se ven las ampliaciones de los años 30 y este es el complejo antiguo. Todo esto son el barrio de los Prados, sin hacer. Esta foto es anterior al 42, de hecho debe ser de los años 20 seguro. La chimenea tirando humo. Bien. El Tinte del Duque es que era el auténtico museo textil de Béjar. O sea, era una maravilla, un edificio industrial con un uso ininterrumpido desde el siglo XVI hasta el 2001. Y lo tiraron con nuestras unidades de Rosía, porque bueno, sí se lo protestó y tal, pero no se pudo salvar. Era el auténtico museo textil. A ver, no quiero menospreciar la que hay ahora, ¿no? Pero es que conectado con el agua, con el bosque, en plena ciudad, que ya había saltado río, o sea, no había que bajarse. Bueno, era magnífico. Mirad lo que han hecho en Portugal, en el Museo del Edificio de Portugal. Mirad las horneaduras, todas musealizadas, de las calderas. Nosotros teníamos esto en Béjar, lo tenemos documentado, tenemos planimetrías. Estaba ahí estaba todo, mirad, magnífico cómo lo han recuperado todo y lo han musealizado. A mí personalmente me da mucha envidia todo esto. A ver, también tendrá sus mejoras, pero es que teníamos el auténtico museo ahí. Urbano habló el otro día del paisaje industrial, no sé si tocaste este tema, Urbano, del Tinte del Duque, pero bueno. ¿A qué te refieres? ¿A Tinte del Duque era lo de...? No, ¿cómo se va el paisaje industrial? Bueno, sí. Yo me quedé a principios del siglo. Claro. Pues este es el paisaje industrial del Tinte del Duque. Un edificio de ladrillo. Este es el paisaje industrial que conseguimos. Claro, esta foto tiene ya años y tal. Bueno, y esta ha sido un poco la parte crítica, ¿no? Perdimos ahí... Pues bueno, yo creo que para mí es una de las grandes pérdidas del siglo XX patrimoniales de Béjar, desde luego. Haber conservado el Tinte del Duque, haberlo musealizado, el propio edificio, bueno, con todo lo, posteriormente de lo que se ha hecho ahí abajo, que se podía haber hecho aquí arriba. Tenía todas las infraestructuras de la ciudad, de aparcamiento, de accesibilidad. O sea, era un edificio magnífico. Pero bueno. Tuvo la mala suerte de ser los años del ladrillo, de toda que desembocó en la crisis del 2008, y esto, bueno, yo recuerdo a San Gil y toda la defensa que hubo, o que se intentó tener de todo aquello, pero bueno, terminó tirándose con nuestra idea de Rusia. Cambio de tercio. Cosas interesantísimas que se han ido encontrando. Todos habéis oído hablar de las pesqueras. Cuando vais por la ruta de las fábricas y veis las pesqueras tan bonitas. Mirad, esta es la escritura de la pesquera del Batán del Duque Mi Señor de enero de 1612, que es la pesquera que se termina rompiendo en el 18 para originar el pleito. ¿Por qué os hablo de pesqueras? Porque son elementos del patrimonio industrial que tenemos un poco infravalorados. Y eran tan importantes que las obras propias de las pesqueras se protocolarizaban, se contrataban mediante contrato. Era tan importante hacer esa estructura que había que ir a un notario a levantar un acta de la obra. Yo he encontrado cuatro solo del siglo XVII, y esta la principal, la escritura de la pesquera del Duque Mi Señor. Mirad, y se dan detalles de cómo se debe hacer una pesquera. En este caso había que hacer dos pesqueras, una grande que es la que atraviesa el río desde el canal por donde comienza a hacer la regadera del río, que es la parte de los molinos, hasta la otra parte contraria, que viene a topar con una peña grande que tiene unas cuñeras. Esto lo tengo que investigar, porque sé qué pesquera es. Esto de que tiene unas cuñeras es que debe haber una piedra en el río que tiene que tener señal de que ha metido una cuña para partirla y moverla. Y si lo describe en 1612, no creo que una piedra del río con cuñeras haya salido corriendo de ahí. Seguramente se pueda documentar. Bien, importantísimo, miren, han de ir con dos peinados el uno contra el otro, y el de la parte de abajo, que es el vertedero, mirad, esto es un peinado. Esto es un peinado. Y esto lo veis en el río constantemente.
Estas son las pesqueras antiguas, que no cambiaron durante toda la Edad Moderna y el siglo XIX, prácticamente en el XX, la manera de construirlas. Dice, hay que ir con dos peinados, uno superior y otro inferior. El de abajo debería contestar, debería apoyar contra una piedra firme que están por debajo de la dicha pesquera, que han de ser de estribo, o sea, la parte de abajo contra las piedras del río, que deben ser estribo. Y desde allí se ha de comenzar a subir y hacer bien peinada todo el lomo hasta el peinado superior, ¿no? Bueno, interesantísimo. Y es condición que dicha pesquera no ha de llevar cascajos, sino piedras de las mayores que se pudieran. Aquí el material de la piedra lo tenían a mano. Mirad, Puente Nuevo, la Liseda. Están hablando de esta pesquera. Con los dos peinados, que desviaba el agua, que luego posteriormente tuvieron que hacer, cuando se hace el Puente Nuevo, tuvieron que hacer dos ojos para que cruzara el regato que iba al Batán del Luque. Mirad, esta pesquera existe todavía y está datada en 1612. Actualmente toda esta zona tiene muchos árboles, es difícil ir a verla y tal. Está transformada también. Creo que me dijiste, Juana, que la tienen cementada. Sí. ¿No? La tienen cementada. Pero la pesquera está ahí, de 1612. El doble peinado, en curva, el relleno de cascajo, apoyada sobre los estribos de las piedras del río, y en algún punto de por aquí debe estar esa piedra con las cuñas, con las señales de las cuñas. Cuando nos damos un paseo por la ruta de las fábricas, ¿qué vemos? Miradlas todas las pesqueras, mirad. Esta está cementada también, y mirad, esta está totalmente transformada, pero mirad, aquí están los cascajos de la caída de una de las pesqueras antiguas, con la toma de agua, con las desviaciones a la fábrica. El tema de las pesqueras es interesantísimo y en algún momento habría que hacer un inventario muy detallado, porque se conserva documentación y se conserva toponimia y se pueden documentar, y sería una cosa, ahora que se va a recuperar la Liseda, pues yo creo que sería una cosa interesantísima, ¿no? De cómo se hacía una pesquera, para qué servía una pesquera, para contener el agua, para hacer los desvíos a los edificios industriales. Bueno, es un tema interesantísimo. Ya os digo que apoyado en documentación muy antigua. Yo tengo contratos de pesquera y además, ¿qué pasaba también con las pesqueras? Que cuando se producían las avenidas de los ríos, las grandes crecidas, son estructuras que sufrían mucho. Entonces se citan muchas veces no solo la construcción, sino los arreglos, los reparos. Quería traer estos detalles, por no hablar tanto de fábricas, para que os fijéis, bueno, pues en ese patrimonio industrial tan interesante del río que tenemos. El Puente Nuevo, que ya otro día hablaré con él, de hecho ese puente se tuvo que hacer 2 veces, en menos de 15 años, por una avenida. El primero, vino una avenida, solo tenía un ojo, y vamos, no duró, me parece, 4 o 5 años duró. Y el segundo proyecto, ya que se termina en 1860, es este, y ya se corrige y se hacen varios ojos. Campo Pardo, bueno, aquí está Musons. Esta foto es una postal muy interesante, sobre todo por la pesquera. Pasamos, vale, obradores, voy muy rápido. San Juan, calles flamencos. Vamos a hablar de lo que no estaba en la ribera del río de Hombre. Me voy a centrar en este, venga, rápidamente. Obrador de Juan Luis Mervil, que lo tenemos aquí al lado. Todo el mundo hemos pasado por la calle Flamencos y hemos leído esta cartera. Juan Luis Mervil, año de 1738. Un flamenco que viene con su padre, Jorge Benuís, que muere en 1713 y que a la sombra de la Casa Ducal crece y se hace un gran fabricante. Termina muriendo en Madrid en 1739, había ido allí a hacer transacciones comerciales y muere allí. Pero un año, en 1737, le había pedido al duque un terreno mostrenco para hacerse un obrador, una casa fábrica, o sea, el origen de la casa fábrica. Y miradle, aquí está, un obrador. Se conservan más, pero os he traído este porque está bien documentado. Se le describe en el catastro de Ensenada cuando ya está en manos de su yerno Salvador Yagüe. Los Yagüe, ahí tenemos a los Yagüe, el origen. O sea, todos los Cipriano Rodríguez, todos los Rodríguez Arias y todos los Gómez Rodulfo, emparentados con los Yagüe, tienen sangre flamenca. O sea, es interesante. Eso lo escribí una entrada de no sé cuánto ahí en el blog. Y bueno, existe una casa en la calle del Collado, compuesta de obrador bajo y cuartos altos, que tienen, bueno, y las medidas están descritas los obradores. Actualmente el mejor conservado es este, pero bueno, se puede hacer una lectura también de obradores sobre... ¿Por qué se llama la calle Flamencos esta? Bueno, pues porque se les asentaron todos aquí, de hecho casi todos murieron en la parroquia del Salvador y los libros de colecturía de difuntos
Hay muchísimas, está todo documentado ahí también. Esto es Castillo Campo Pardo, esta es la Puerta de la Villa. Vamos a mirar, este es el parapeto de San Juan, ¿lo veis ahí? Que ahora está entre dos edificios, el nuevo descendimiento. Aquí se ve el convento de la Anunciación, que es el Casino Obrero, ¿vale? Este es San Juan, es la iglesia de San Juan, la casa de Juan Morales, ¿vale? Y aquí tenéis, todo esto sería, ¿cómo se llama esta calle? La que baja a San Francisco. No ha cambiado, o sea, hay muchas cosas que no han cambiado. Vale, pasamos. Mirad, de Labradores me voy a detener poco. Este es el Palacio del Obispo, en frente de Santa María, que derivó siendo el gran obrador, casa fábrica de Diego López. Lo compra en 1782, un documento de los derribos, de las tasaciones de cómo estaba y tal, y este sí obtuvo un real privilegio. Bueno, no me voy a meter más en casas fábricas, porque las casas fábricas interesantes luego se desarrollan en el 19. Vale, más elementos de patrimonio industrial que se ven en el vídeos. Ahí tenéis el convento de San Francisco. Mirad, este es el convento de San Francisco, en 1726-27, con la iglesia, que no se conserva, aunque posteriormente se hizo una iglesia nueva a finales de 1750. Este es el claustro, este es la portería, y aquí atrás, con el número 14, la fábrica de Sayares. La fábrica de paño para hacer la vestimenta de los monjes. Tenían fábrica propia y batán propio en Picozos. El que os habéis comentado se hizo en 1706. La huerta, estos son los dos edificios que hacen una U actualmente. Se desamortiza en 1836 y acceden a la compra por los industriales de las grandes fortunas de la época, mediante testaferros. Eso lo tengo documentadísimo. Lo hacen mediante testaferros en Madrid. Y realmente los que están detrás son grandes fabricantes. Mirad, en planta, el convento de San Francisco, actualmente la carretera pasa por aquí, ¿no? Por aquí entramos al convento, al claustro, y aquí está la fábrica de Sayares. ¿Qué es esto? Las oficinas. Las actuales oficinas. ¿No habéis entrado y habéis visto todas las arquerías de ladrillo? Con pues todo eso es obra del 18. Y es la antigua fábrica Sayares. La casa de niñas huérfanas, la casa de las Beatas, que también es una fundación de 1725. Mirad, la Plaza Mayor. Vamos a tener un poco, es que la verdad que es un gusto. El convento de la Anunciación, ¿vale? El convento de la Anunciación, la Plaza de la Piedad, el convento de la Piedad. Aquí estarían los portales de Pizarro, el Salvador, mirad el ayuntamiento. Ahí entra la calle con la antigua fuente. Y las casas nuevas, las alquerías de las casas nuevas. Es que, claro, esta es la vista norte que da al río, pero si nos metemos en la Plaza Mayor, toda la trasera del Salvador, donde están las alquerías de las casas nuevas, que se hacen en 1720. Pues una de ellas la dedica el duque a la casa de niñas huérfanas, que terminó siendo la casa de las Beatas, donde no solo se le enseñaba a leer y a escribir, sino que se le enseñaba a hilar. Por eso está entroncada con la industria textil. El Palacio Ducal. Bueno, si queréis algún detalle, es que este cuadro es magnífico. O sea, verlo a detalle es una delicia. Las tenerías. Mira, volvemos a esta foto. Estas son las tenerías. También había curtido, había trabajo del cuero. Las tenerías estaban aquí, arrancando la Cuesta de los Perros. Aquí hay todavía algún edificio antiguo con el número 11. El trabajo del cuero no me meto mucho. Mirad, estas son la Puerta Nueva y esto es lo que llamamos la Cuesta de los Perros. Esa jamba, ese arranque de esa puerta, que se hace en el 17, todavía se conserva. Si algún día dais un paseo, hay un muro y ahí está el arranque de todo ese arco. De todo ese arco está allí, embebido en un muro. El matadero, bueno. Mirad, toda lo que se llamaba la Alameda de San Francisco con el Vía Crucis, ahí se celebraban procesiones. Bueno, se han recuperado actualmente, ya, muy interesante. Y mirad, con el número 42, mirad qué delicia. Otra estructura vinculada, los tendederos de paños. Todos a la solana, mirad qué bonito lirio, lo recreó. Ahí todos secando al sol, todos los paños terminados, el verde musgo, bueno, era una delicia.
ahí, durante todo el cuadro, todos en la zona de la Solana, al sol. Los tendederos era una cosa que tampoco podía permitirse cualquier, casi siempre estaban en manos también de los fabricantes, tener este tipo de solares para tender el paño al sol. Y bueno, rápidamente, ya vamos a ir acabando. El marco legal, que yo sé que Urbano habló el otro día de él, de toda el marco legal, bueno, digamos un poco la estructura de leyes que regían durante la Edad Moderna en la fábrica de paños de Béjar, desde 1500, la pragmática de los Reyes Católicos, 1776, las ordenanzas del 18, del 24 y del 75. ¿Por qué hablo del marco legal? Ay, amigo, porque me voy a venir aquí. Un Cristo. ¿Qué tendrá que ver con Cristo, con todo esto? Vaya Cristo. Hay que saber dónde está este Cristo y tú lo contestes, Carmen. Este es el Cristo de San Juan. Este es el Cristo del Amparo. Es uno de los grandes últimos descubrimientos, obra de Pedro de Sobremonte de 1622, que está ahí en la Capilla Mayor y ha pasado desapercibido. Bueno, no ha pasado, hay artículos de Juan Muñoz que lo ponían en valor, pero bueno, ahí ha estado este buen Cristo, que es una talla magnífica del siglo XVII, que proviene del convento de la Anunciación, que actualmente es Casino Obrero. Ahí estuvo desde 1626 hasta que se desamortizó el convento y pasa a San Juan, y a partir de entonces allí luce. ¿Por qué traigo este Cristo a colación? Porque es que junto a este Cristo he encontrado un traslado de las constituciones de la Santa Esclavitud de Jesús del Amparo, situada en este convento de la Anunciación de 1759. ¿Vale? Son unas constituciones para crear una cofradía, pero que tiene que ver mucho con la industria del textil. Os lo voy a contar ahora. Mirad, firman esas constituciones 77 profesionales que son maestros oficiales y aprendices de tundidores. 65 aparecen en el Senado, 77 ya aparecen en este documento. Se compone de 14 puntos o constituciones y tiene un marcado carácter devocional, pero tiene un marcado carácter mutualista, de ayuda y de socorro mutuo de un gremio vinculado a la industria textil, ¿vale? Del sector de los acabados, del gremio de paño hecho, los tundidores, que utilizaban en aquella época la tijera para cortar el pelo sobrante. Bueno, son un gremio de profesionales que crean en 1759, al amparo de esta imagen, crean esta cofradía o con estas constituciones, que como vamos a ver ahora son casi 85 años anteriores a todas las asociaciones de socorros mutuos de la década de 1840. Y os voy a demostrar por qué. Mirad, en varios puntos dice, primeramente ordenamos y mandamos que ordenada sea esta esclavitud, todos los que hemos de ser, han de ser tundidores y sus mujeres y nada más, ¿vale? Dice, hemos de pagar por entrar, por la entrada a esta cofradía, 10 reales de vellón, por marido y mujer, y el que fuere soltero olvido va a pagar lo mismo. No lo voy a leer. Es la creación de un gremio profesional textil propio. Pero mirad, dice que cada domingo de todo tiempo que viviesen esclavos ha de pagar 8 maravedís, los que se cobran por un cobrador. 2 o más pareciese, que se nombrarán. Y esto lo entregarán al hermano mayor, que los tomará cuenta de lo cobrado. Se crea un archivo y se hace una caja de resistencia. Todo esto aparece en las ayudas de socorro del siglo XIX, pero es que en 1759 esta gente ya lo está haciendo para hacer un socorro mutuo, para hacer una caja de alimentos. Si alguno de los dichos esclavos enfermase y se le haya de socorrer por espacio de 20 días, o sea, me pongo enfermo y tengo una baja de 20 días, se le den 2 reales por los alimentos. O sea, esto ya es una conciencia del gremio que se creía que había aparecido en el siglo XX, en el siglo XIX con los socorros mutuos, y resulta que ya está en una cofradía del siglo XVIII. ¿No? Interesantísimo. Entiéndase que de este socorro solo ha de gozar el varón y no la mujer, ahí queda. Y asimismo se ha de entender que si la enfermedad no durase más de 6 o 8 días, bueno, es un detalle, ¿no? Pero un socorro mutuo de un gremio textil. Y mirad, si alguno de los esclavos dejase de ejercer el oficio de tundidor por edad u otra causa y no dejase de pagar, podía gozar de la cobertura de la jubilación. O sea, les seguimos cubriendo los alimentos. Interesantísimo esto todo. O sea, es una
una cosa, un antecedente de todo eso, socorros mutuos de los tejedores de 1845-46, que bueno, a la vera de un Cristo magnífico, que ya también se contará la historia de él, es, mira, os lo cuento un poquito. Pedro Sobremonte es un escultor originario de Palencia que trabaja en los obradores de Gregorio Fernández, del gran Gregorio Fernández, en Valladolid, y que bueno, se traslada a Plasencia hacia 1617 y termina trabajando para la diócesis placentina, y en Béjar se le documenta la gran obra que dejó, aunque dejó alguna más, aunque trabajó en alguna más, es el Santísimo Cristo del Amparo. ¿Por qué se conservó? Porque casi siempre estuvo en clausura, de 1622 a 1836. No es un Cristo profesional, ¿vale? Nunca profesionó, que también me lo han preguntado. O sea que no está hueco, es una talla hecha para un altar y bueno, es una talla magnífica. Lo que pasa es que tiene unos repintes del siglo XX que bueno, lo tienen un poco desvirtuado. Y para ir terminando, infraestructuras vinculadas a lo hídrico, a lo hidráulico, a la antigua cañería. Todos habréis bajado a Plasencia, habéis visto allá el acueducto, pues nosotros teníamos un acueducto también. Mirad, el acueducto de la Corredera, que entraba hasta la puerta de la villa, y nos vamos, bueno, en una recreación que se hizo, y quiero que ahora nos fijemos aquí. Ahí. Bueno, sí y no. Ahí tenemos. Perdonad, esta foto no tenía una más actual, esta antes de la restauración, así teníamos el Arca Madre. Esta obra está documentada, ¿no? A mí me gusta más llamarla el Arca del Monte, porque realmente el Arca Madre es el arca que está en la Peña de la Cruz. Esa era el Arca Madre realmente, la que recogía la madre de los arroyos y bajaba al Arca del Monte, ¿vale? De hecho, este arco tan pronunciado se llamaba Arco del Monte actualmente, y bueno, se llama la calle del Arco del Monte, y por ahí pasa la carretera general. Bueno, se restauró hace unos años y está documentada hasta ahora en 1575, obra de Diego de Torres. Una obra magnífica, de estilo renacentista, de gusto florentino, con ese amarillado, de unas proporciones magníficas. Perdonadme la foto, de verdad, porque ahora no está así, ahora está... Lo que pasa es que hicieron una restauración también, bueno, esta una obra del siglo XVI, granito, y tan buena, restaurarla con cemento y percolán, porque, bueno, pues también aquello fue una recreación de mi compañero. Y para ir terminando, mirad, otras estructuras hidráulicas, los puentes, ahí tenéis el puente de San Albín, el puente de la Corredera, que se ve ahí. Mirad. Este puente también es muy antiguo, también sufrió con la crecida de Santa Lucía y hay un arreglo. Y yo creo, Carmen, no sé si lo has escrito ya, te he oído hablar que vas a escribir algo de San Albín. Sí, ya está escrito. Algo del 19, finales del siglo. Es que no controlo todo lo... No lo he puesto. No lo he puesto todavía, pero está publicado. Vale, no lo controlo. Por eso te pregunto, porque sí lo sé, pero... ¿Qué es una reforma? Eso es, cuando se hace el tren. Una cosa muy curiosa, mirad, cuando paséis este puente y veis estos pretiles de piedra, sin caeros al río, por favor, asomaros, toquetearlo, porque muchos están moldurados, están tallados con moldura. Son restos de la antigua ermita San Albín, que cuando se tira la ermita se utilizan para hacer los pretiles. No son todos esos, pero si os asomáis en algunos se puede ver tallas de modulaje y con decoración, y ahí están, desde finales del 18 ahí están. Y bueno, termino, creo que no sé cuánto lo he usado. Mirad, me encanta esta frase que me hace evocadora. Cuando Emilio Muñoz escribe, cuando vio el cuadro, escribe en el Béjar en Madrid, y escribe esta frase súper evocadora de: pensemos que las agitaciones políticas, los problemas agudos, los regímenes y los hombres pasan, y lo que queda y flota sobre todo esto es el espíritu aprisionado en el libro, en el pentagrama y en la mancha de color. Y esos metros de lienzo que él vio son para nosotros un pedazo del espíritu del Béjar de antaño que debe rescatar el Béjar de hoy.
Y muchas gracias a todos. Con esto doy por concluida.